Hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Hoy lunes 28 de septiembre del 2020 vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, el capítulo 16. No sin antes agradecer al Señor por permitirnos una noche más poder continuar aprendiendo y poder seguir fortaleciéndonos con estos estudios que tanto necesitamos en estos tiempos. Pero vamos a recordar el capítulo 15 que ya se nos ha enseñado muy bien. Recordar unos cuantos versículos para poder entender mejor el capítulo 16. Y en este capítulo 15 vimos ese gran pacto entre Dios y Abraham. Es cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Y vamos a recordar esta promesa, este pacto, desde el versículo 1 del capítulo 15 hasta el versículo 6. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, como recordaremos, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, ¿no? Le recordó la gran magnitud de esa bendición que tenía para él. Y dice en el 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recordando este gran pacto, ahora sí, vamos a ir al capítulo 16 de Génesis, donde tenemos como título Agar e Ismael. Y recordemos que Agar era la sierva de Sarai, esposa de Abraham, y era una esclava egipcia. Su mismo nombre, Agar, significa extranjera. E Ismael fue el hijo que tuvo Abraham con esta sierva Agar. El nombre Ismael significa Dios oye, que también vamos a entender mejor el significado de este nombre más adelante en los próximos estudios. Entonces vamos a leer del capítulo 16, el versículo del 1 al 9, que es lo que esta noche vamos a desarrollar. Dice en el versículo 1: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Versículo 6: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Agar. Versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Versículo 8: y le dijo, el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Versículo 9: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y vamos a empezar escudriñando este
versículo 2, porque aquí vamos a encontrar mucha enseñanza para nosotros. Y vamos a ver que Abraham y Sarai, tan humanos como nosotros, ¿no?, cometen errores, pero ellos estaban siendo formados, no olvidemos, por el Señor. Ellos estaban aún inmaduros y Dios estaba formándolos como hace con nuestras vidas. Y es así como es importante que analicemos y meditemos bien en este ejemplo que el Señor nos ha dejado justamente para que no nos pase o para que sepamos que hay un tiempo de espera, que hay un tiempo en que es necesario esperar, pasar por aflicciones, donde el Señor nos va a formar y escucharlo bien para no tomar justamente esas malas decisiones que nos pueden traer consecuencias desastrosas, como lo fue en este caso, que Abraham y Sarai cosecharon las consecuencias de esa mala decisión, de ese desvío, que no era primera vez que lo tenía Abraham, pero en este caso las consecuencias quedaron por generaciones hasta el día de hoy, como vamos a ver más adelante. Pero antes, recordemos también que era una costumbre en ese entonces que una mujer estéril le podía ofrecer su sierva al esposo, con la esperanza de que concibiera, y esta sierva tomaba el papel de concubina. Y los hijos que tuvieran se les consideraba ya que pertenecían a la esposa y al esposo, ya no a la sierva. Ahora sí vamos a leer el versículo 2, que dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. A pesar de la costumbre que hemos recordado de esa época, que se tenía en ese pueblo, el de dar una sierva por concubina, lo que no significaba que esta decisión de Sarai era parte del propósito de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el capítulo 15, en esa gran promesa que Dios tenía para ellos. Entonces esto definitivamente, esta idea de Sarai no era la forma ni el propósito de Dios para con ellos. Y vamos a ver, hermanos, varias enseñanzas en este versículo 2 a continuación. Y empezamos viendo que Sarai no quiso esperar más tiempo, definitivamente. ¿Y qué hizo? Prefirió ayudar a Dios. Como muchas veces nosotros también decidimos, ¿verdad? No quiso quedarse en esa espera paciente. De hecho, nos imaginamos que no sería fácil para ella, pero también vamos a ver que ella ya estaba resuelta. Ella ya no quería esperar más. Y es así como vemos en este versículo 2 varias cosas. Vemos primeramente cómo le habla a Abraham y le dice, empieza así, diciéndole: ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? O sea, vemos cómo ella le recuerda su estado de infertilidad, que ya se sabía, que no era necesario que le recuerde a Abraham. Vemos cierta manipulación de ella, ¿no? Y le dice: te ruego, pues después de hacerle ver su condición, le dice: por favor te ruego que te llegues a mi sierva. Le dice: quizá tendré hijos de ella. Vemos que al igual que Sarai, cedemos a nuestro propio parecer muchas veces y actuamos así, como hemos dicho, ¿no? Manipulando la situación, ya cuando no queremos nada, solamente lograr nuestro plan, nuestro objetivo, o nos dejamos convencer también, como en el caso de Abraham, ante este pedido de Sarai. Y aquí tenemos esa doble enseñanza, hermanos, y de esas malas decisiones que muchas veces son de pura emoción, en nuestra propia carne, y no le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe. Y vemos que al final del versículo 2, ¿qué sucede? Dice: y atendió Abraham el ruego de Sarai. Abraham atiende al pedido de Sarai.
que seguramente pensó y dijo, pobrecita, ¿no? Saraí, su condición es verdad. Voy a aceptarle esa propuesta. Quizá es verdad, por ahí pueda venir la bendición de Dios. Olvidó esa gran promesa que el Señor le había hecho en el capítulo 15 y que le había dicho claramente de que él no le heredaría su esclavo que tenía, sino un hijo suyo, del mismo Abraham. Y si no le heredaría ese que tenía ese esclavo, pues no le heredaría ningún otro. Estaba claro lo que el Señor le había prometido. Y qué pena porque vemos que ambos, Saraí y Abraham, ninguno pudo ponerse firme en ese momento y más bien ser uno de apoyo al otro o hacerlo recapacitar. No, no fue así. Y es como que así muchas veces en nuestro hogar, entre los esposos, en nuestra familia, tomamos decisiones apresuradas. Hay muchos versículos en la palabra que nos recuerdan que tenemos que esperar en Él. En el Salmo 25:3 nos dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, dice. No vamos a ser confundidos si esperamos en Él. Pero sin embargo, lo contrario de la espera nos dice en este salmo, que es la rebeldía. Y ahí sí vamos a ser avergonzados. O como en el libro de Habacuc 2:3, que el Señor nos ha prometido y quiere que recordemos esta palabra y nos dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso era lo que el Señor le había dicho a Abraham, y eso es lo mismo que el Señor nos dice hoy en día a nosotros, que esperemos, que es necesario esa espera. En esa espera Abraham, Saraí estaban siendo formados, no podía llegar antes. El Señor es perfecto, sabe en qué tiempo no va a llegar la promesa conforme a su voluntad. Como ante esas malas decisiones, en un segundo, podemos salir del propósito de Dios y lo único que nos espera es sufrimiento. Y muchas veces no aprendemos, volvemos a caer y muchas veces también es demasiado tarde ya. Solamente vamos a cosechar dolor. Sabemos que Abraham fue restaurado más adelante y es lo mismo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que esperar y creerle a Dios. Entonces, una vez que vimos que Abraham cedió al pedido de Saraí, en el versículo 3 vamos a leer qué pasó. Dice, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Mi hermano meditaba en este versículo porque vemos que está claro que había pasado más de 10 años, dice la palabra, de que Dios da su promesa de la descendencia de Abraham. Y bueno, casi siempre se siente demasiado tiempo, ¿verdad? 10 años, 15 o a veces un solo año, ¿verdad? No es fácil tener que esperar el cumplimiento de esa promesa que Dios nos ha dado. Y seguramente que por tanto tiempo los desanimó. Y eso fue más fácil para que ellos actuaran en la carne, lo que no justificaba, por supuesto. Podemos ver también que no hubo un tiempo de oración o meditar delante del Señor ante esta idea. Ellos simplemente actuaron seguidamente, como vemos del versículo 2 al versículo 3. Y es así como también nos sucede muchas veces. No ponemos nuestras ideas, lo que queremos, no le preguntamos al Señor, no pasamos ese tiempo
en decirle, Señor, está bien lo que voy a hacer, por favor, háblame, dime. Tanto Sarai como Abraham, ninguno. Y lo único que logramos es hacer más larga esa espera en el cumplimiento de esa promesa, por meter nuestra mano y reconocer que muchas veces por esa impaciencia e intentar ayudarle a Dios, estamos actuando en nuestra propia carne. Y el Señor también nos quiere enseñar de que no vamos a recibir el fruto, la bendición, si primeramente no estamos muriendo día a día nuestra carne. Y el Señor quiere tomar nuestro corazón completo. No quiere que solamente le demos una parte para decidir Él en nuestras vidas, sino toda nuestra vida, que todas nuestras decisiones la pongamos delante de Él y le obedezcamos. Y en el versículo 4 leemos, dice, y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí Abraham estaba actuando en sus propias emociones, en la carne, cuando aceptó la propuesta de su esposa de Sarai. Él no estaba confiando en Dios, en la capacidad de Dios que tenía para proveerle ese heredero que le había prometido por medio de Sarai. El mayor pecado de ese entonces de Abraham fue su incredulidad. Eso fue lo que le hizo caer y fracasar. Y es ahí donde podemos también identificarnos, hermanos. Muchas veces, igual de humanos y falibles como Él, también sabemos que nuestros errores nos traen consecuencias, ¿verdad? Como las tuvieron ellos. Como estamos aprendiendo en el estudio de Gálatas, no solo nos trae sufrimientos a nosotros, que tomamos las malas decisiones, sino a todos a nuestro alrededor puede alcanzarlos. Y como en este caso, vamos a ver esas consecuencias de generación en generación hasta el día de hoy. Y podemos entender mejor este capítulo con la explicación que Pablo nos da en Gálatas 4, desde el versículo 22. Y dice la alegoría de Sara y Agar. Porque está escrito, dice, que Abraham tuvo 2 hijos. Sabemos que fue Ismael e Isaac. Uno de la esclava, Ismael, y el otro de la libre, que habla de Sara, que es Isaac. Y dice, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, según decisión humana. Más el de la libre, dice, que viene a ser Sara, de Sara, por la promesa, dice. Esa es por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y explica, lo cual es una alegoría. Sabemos que aquí esto es una ilustración, un contraste. Y dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Está hablando de Agar. Y dice, este es Agar. Recordemos que nos ha sido enseñado. Ismael y Agar representan a la carne, es tipo carne. Ismael, hijo de la esclava. Y Sara e Isaac son ese tipo espiritual. Y todo esto podemos recordarlo y entenderlo mejor en una de las clases de Gálatas que ya nos ha sido bien enseñado. Continuando con el versículo 5 del capítulo 16 de Génesis, leemos, entonces Sarai dijo a Abraham, pero lo que tenemos que recordar también es que Sarai estaba decidiendo en su carne, al igual que Abraham. Por eso que como hemos leído en el versículo 4, Sara se queja ante Abraham y le dice, ¿no?, que la miraba con desprecio a Agar, una vez que Agar se había visto encinta. Y en el versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y podemos ver que aquí empezaron los problemas. Podemos ver que Sarai, al recibir el desprecio de Agar,
porque seguramente Agar la miraba pues con cierto sentimiento de superioridad inapropiada, ¿no? Por el hecho de estar embarazada, sintió pues que era mejor que Saraí, su señora, cosa que estaba mal. Y Saraí, ahí es donde se da cuenta de ese gran error, y seguramente ya cansada de ese desprecio de Agar, se queja ante Abraham. Pero veamos bien, se queja culpándolo de cierta manera por ese sufrimiento que ella tenía, de ese desprecio. Y claro, podemos darnos cuenta de que Abraham también fue culpable. Y de mayor grado, diríamos, ¿verdad? Porque él era la cabeza de hogar, él era ese líder espiritual que quizá en esos momentos que su esposa, Sarai, le estaba haciendo tal propuesta, debió haberle dicho, un momentito, Sarai, y hacerla ver que no necesitaban ayudarle a Dios, sino hacerla ver que tenían que confiar y esperar en Él. Pero no fue así. Sarai ya no sabía qué hacer, definitivamente. Al darse cuenta de que fue un error esa decisión, pues llega al punto de decirle a Abraham, juzgue Jehová entre tú y yo, o sea, que nos diga quién es más culpable o el culpable. Y vemos que ahora sí, Sarai se acuerda de Dios. Ahora sí quería que juzgue entre ella y Abraham por todo ese sufrimiento que pasaba. Y seguramente nos recuerda que cuando nos vemos en el problema y sin salida, ahí en desesperados, ahí nos acordamos y recurrimos a Dios. Ahí le preguntamos, ahí le pedimos ayuda a Dios, pero seguimos justificándonos muchas veces, sin darnos cuenta o no queriendo darnos cuenta de que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y vamos a leer el versículo 6, viendo de que ante la queja de Sarai a Abraham de no saber qué hacer ya con la sierva, él le contesta y le dice, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, lo que Abraham le estaba diciendo a Sarai era que aceptaría lo que Sarai decidiera hacer con su sierva. Aquí es donde nos damos cuenta de que Sarai, al quejarse ante Abraham, se da cuenta de su grave error, de la mala decisión que había tomado. Y también vemos que al final del versículo 6 dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar se vio obligada a huir ante los maltratos de Sarai. Y vemos que toda esta situación se volvió totalmente fuera de control. Y es así como sucede cuando decidimos en la carne y fuera de la voluntad del Señor. Pero ese no es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Eso no era lo que tenía reservado el Señor para Abraham y Sarai. Y no es lo que tampoco tiene reservado para nosotros. Que al igual que Sarai y Abraham, si desobedecemos y nos dejamos llevar por nuestras emociones, lo único que vamos a vernos es envueltos en más problemas. Porque uno viene tras de otro. Fuera de la voluntad de Dios, todo es peor cada día. Y el Señor quiere evitarnos todos esos sufrimientos, como se los quiso evitar a ellos después de tan grande promesa. Ese pacto que nos alcanza hoy a nosotros también y a toda nuestra casa, si realmente le creemos y le obedecemos. Vamos a leer el versículo 7 y dice, después que Agar huye, dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente en el desierto. Agar, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Versículo 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, Agar,
Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Acá podemos ver también otra consecuencia que alcanza esta sierva, que también la pobre, nos imaginamos ante tanto maltrato de parte de Saraí, decide huir, cosa que no era justificada delante de Dios, como vamos a ver. Entonces decide huir y huye, y cuando ya está lejos de las tiendas de Abraham, se dice que en la zona situada frente a Egipto, ya casi en su país natal, hacia el cual seguramente ella se dirigía, ¿no? Llega a esa fuente, donde en medio de su desdicha y soledad le ocurre algo extraordinario. Y dice que el ángel del Señor fue a su encuentro. Resulta de verdad maravilloso poder ver cómo Dios mismo la busca. En su gran misericordia decide interceptar los pasos de esa sierva, que no solamente en su condición de sierva, sino estaba embarazada, como sabemos. El ángel de Dios le habla y ella logra escuchar la voz del ángel y le dice que viene huyendo de su señora. ¿Pero qué le dice el ángel? Le dice: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ponte sumisa bajo su mano, le dice. Y vemos ahí ese Dios misericordioso, pero también un Dios de orden, un Dios justo, que le recordaba su condición y que no aceptaba, como no va a aceptar de que nosotros muchas veces, igual que la sierva, queremos huir de nuestras pruebas, de nuestros problemas, creyendo que es lo mejor. Y el Señor le dice: no, anda, regresa, sométete a ella. Como nos dice muchas veces, que nos quedemos y esperemos el tiempo del Señor en el lugar donde Él nos ha puesto, pase lo que pase. El Señor nos dice en 2 de Pedro 3, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a ver cómo en su misericordia grande del Señor, Él sale al encuentro, como dice su palabra, de los perdidos también. Y como salió al encuentro de esta esclava también, como dice en Lucas capítulo 19, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué precioso el Señor, porque en el siguiente estudio vamos a ver que no solamente va al encuentro de ella, sino que le hace una gran promesa también. Si obedecía primeramente. Continuaremos con la segunda parte de este estudio, hermanos, la siguiente semana. Que Dios los bendiga.